en el verso 8. Éxodos capítulo 25, el verso 8. Le damos lectura a la palabra de Dios como está escrita, y dice, hermanos: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar, hermanos, acerca, hermanos, de lo que es el tabernáculo o la morada, hermanos, que Dios le reveló a Moisés, hermanos, cuando lo llamó al monte a estar, hermanos, con él, para platicar con él, ¿verdad? Amén. Quiero decirles, hermanos amados, de que Dios ha tenido siempre, hermanos amados, desde que el hombre pecó, siempre Dios ha querido estar cerca del hombre. Si usted ve la Biblia, se da cuenta que el Señor, después de que el hombre pecó, hermanos amados, ya el Señor ya no bajaba a hablar como lo hacía anteriormente. Dice la Biblia que cuando el hombre no había pecado, Dios bajaba a platicar con el hombre. Y tenían una comunión excelente, hermanos. Pero después de que el hombre pecó, hermanos amados, esa comunión, hermanos amados, como que ¿cómo dice, hermanos? Ya no estuvo ya. Y el Señor, hermanos amados, siempre ha querido, hermanos amados, estar cerca de su creación. Más hablando, hermanos amados, en el área del ser humano, que es el que más necesitamos cada día más de Dios, ¿sabes? Entonces, hermanos amados, el Señor tenía propósito, hermanos, de querer ver cómo estar siempre cerca del hombre. Pero el hombre, hermanos, en la maldad, hermanos amados, como en el corazón del hombre solo hay maldad, ha habido maldad en los tiempos de la presión. Hermanos, entonces viene el Señor y elige a un pueblo, a un solo pueblo. Dice la Biblia, hermanos amados, que eligió, y ese pueblo todos sabemos que es Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. Y Israel, hermanos amados, es el pueblo el cual Dios, hermanos amados, eligió con el propósito de que lo adoraran a Él. Todos sabemos de dónde desciende Israel, hermanos. Desciende de Abraham, nuestro padre, que por la fe es que nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, hermanos, vemos claramente, hermanos, de que el Señor, hermanos, ha traído a la humanidad el proceso hasta hacerla entender, hermanos amados, de que Él siempre quiere estar cerca de ellos, pero, hermanos amados, la humanidad no queremos estar cerca de Dios. ¿Sí o no? El ser humano, hermanos amados, es el que Dios, hermanos, trata de la manera de estar cerca de Él. El ser humano, en vez de estar cerca de Dios, más se aleja de Dios. Hermanos, por eso es que la palabra de Dios, hermanos, dice claramente, hermanos amados, el mismo pecado que el ser humano comete delante del Señor, ese pecado es el que nos aleja de Él. Dios no se puede acercar, hermanos amados, al ser humano libremente cuando hay pecado en Él. Amén. Por eso dice la Biblia, hermanos, que por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero, hermanos, vemos a un hombre que Dios lo levantó, hermanos amados, llamado Moisés. Sabemos claramente, hermanos, que cuando Israel fue cautivo a Egipto, hermanos amados, Dios
lo hizo con un propósito. Y con el propósito de que hermanos, demostrar su misericordia a la humanidad. Y tuvo que llamar, hermanos amados, a ese hombre, hermanos amados, aún, hermanos, siendo, hermanos, el gobernador, siendo el príncipe, más bien dice la Biblia, de Egipto, Dios lo llamó. ¿Para qué, hermanos amados? Con un propósito de libertar al pueblo que estaba cautivo en ese tiempo, en Egipto. Pero este hombre, hermanos amados, fue un hombre, hermanos amados, que además de que Dios lo llama, lo prepara el Señor. Y le voy a decir algo muy importante. Los cristianos no debemos de extrañarnos, hermanos amados, que a veces Dios tiene que usar el desierto para preparar nuestra vida espiritual. Amén. No debemos de extrañarnos, hermanos, que la vida cristiana no sea, como dice, color de rosa. Porque el Señor, hermanos amados, Él tiene a veces que hacernos pasar por el desierto para que podamos, hermanos amados, nosotros, hermanos amados, aprender o prepararnos para el propósito que Él quiere en la vida espiritual. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, a José, que Dios hermanos, después de ser príncipe, Él se niega, hermanos, a ser rey. Porque así dice la Biblia, que Él se negó a ser rey por amor a sus hermanos. Y Dios lo pasa por el desierto, y en el desierto Dios se le revela a Moisés. Y después que se le revela, ¿qué hace el Señor? Lo envía para libertar a un pueblo, hermanos amados, que estaba esclavo del faraón en Egipto. Hermanos amados. Entonces, hermanos, vemos claramente, hermanos, de que Dios, cuando tiene propósitos con el ser humano, hermanos amados, Dios lo prepara. Pero no lo va a preparar como se prepara la gente en el área secular. Dios prepara al ser humano, hermanos amados, a través de los procesos. ¿Está conmigo? ¿Por qué los prepara a través de los procesos? Porque así es necesario prepararnos para que puedan tener de qué hablar, o de qué testificar, o de qué contarle al ser humano, hermanos, a los demás seres humanos, como Dios se glorifica en la prueba. Amén. Entonces, hermanos amados, cuando Dios saca a Israel de Egipto, hermanos amados, Dios lo saca con un solo propósito. ¿De qué? De que le adoren en el desierto. Pero Israel, hermanos, era un pueblo tan rebelde, hermanos, como el tipo de la humanidad de estos tiempos. Amén. ¿Por qué no lo digo como tipo de la humanidad de estos tiempos? Porque, hermanos, vemos claramente a una humanidad, hermanos amados, que no quiere nada con Dios. Estamos viviendo, hermanos, en el siglo XXI. Y nos damos cuenta claramente, hermanos, que lo que menos quiere el ser humano es buscar a Dios. Amén. Entonces, hermanos amados, el texto que hemos leído, hermanos, como Dios, a pesar de que el ser humano sea rebelde, sea como sea, hermanos amados, Dios siempre ha querido, hermanos, ver de qué forma le hace entender de que Él no le desea un mal al ser humano, sino que Dios lo que desea es, hermanos amados, siempre tenernos cerca de Él. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere tener cerca de Él? Y vemos claramente, hermanos amados, de que Dios no hallaba cómo estar cerca, hermanos, de su pueblo al cual Él había escogido para que le adoraran, aunque ya lo había hecho pasar por procesos difíciles. Pero, hermanos amados, quiero decir esto, de que a pesar de todo eso, Israel no había aprendido totalmente, hermanos amados, él no había querido, hermanos, entender el propósito que Dios tenía con ellos. Hermanos, entonces, hermanos, vemos claramente, hermanos, de que este pueblo lo saca el Señor de Egipto, y Dios lo saca con el propósito, hermanos amados. Sabemos claramente que en el sentido, hermanos amados, ¿cómo lo podemos decir, hermanos? En el sentido espiritual, algo así, Egipto representa al mundo. Amén. Israel representa, hermanos, al ser humano perdido o cautivo por el pecado en el mundo. Hermanos amados, y vemos claramente, hermanos, de que Dios lo saca con ese propósito. Y allá en el desierto, hermanos, Dios siempre quería
buscar la manera de ver cómo Él siempre está al cuidado de ellos. Pero este pueblo tan rebelde, hermanos amados, tan mal agradecido, ¿sí o no? ¿Eran mal agradecidos los judíos? ¿Por qué eran mal agradecidos? Porque Dios los sacó de allá. Y en el desierto, hermanos amados, cuando Dios los saca, dice la palabra de Dios de que Dios vuelve a llamar a Moisés para revelarle, hermanos amados, el lugar, cómo iba a ser más bien, hermanos amados, la casa o la morada que le iba a diseñar para que pudieran hacerlo, hermanos amados, y poder estar Él con ellos. Dios. Y cuando sube Moisés, hermanos, dice la Biblia, nos damos cuenta, hermanos amados, que el tabernáculo que Dios le revela a Moisés, en la Biblia, hermanos amados, es llamado, hermanos, como santuario. Amén. Como santuario. ¿Qué es un santuario? Un santuario es un lugar un lugar apartado solo para adorar a Dios. Amén. Por ejemplo, aquí la casa de oración es un santuario. Gloria a Dios. Bueno, hay santuarios paganos, pero hay santuarios que son totalmente elegidos solo para adorar a Dios. Por ejemplo, los santuarios paganos. Los santuarios paganos son aquellos, hermanos, en donde se adoran ídolos. Amén. En donde se adoran cosas que no tienen ninguna divinidad delante de Dios o delante de algunas personas, hermano. Hermanos, por ejemplo, hermanos amados, vemos claramente, hermanos amados, que en el mundo entero la gente, a través de la necesidad que ha tenido de quererse acercar a Dios, han buscado, hermanos, lugares o han buscado objetos o cosas para querer adorarlas, para querer tener algo en quien pensar que es divino. Porque, hermanos amados, porque han desechado al único Dios que los creó, al único Dios que los puede rescatar. Amén. Entonces, hermanos, pero Moisés sube al monte y allá le he revelado, hermanos amados, lo que es esta casa o esta tienda de campaña, como se le llama, llamado tabernáculo. En la Biblia se le llama el tabernáculo de Moisés, el santuario que Dios le revela en el monte, hermanos amados, y donde dice, hermanos amados, que se usaban principalmente para referirse al lugar donde la presencia de Dios reposaba y se manifestaba. Dios, hermanos, siempre ha querido hacer morada con el hombre. Si usted ve, hermanos amados, en Génesis capítulo 1, en el verso 2, dice que el Espíritu del Señor, ¿a dónde moraba? En las aguas. Amén. Entonces moraba el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Después, hermanos amados, viene el Señor y le revela a Moisés, hermanos amados, lo que es esta bendición de lo que es el tabernáculo, una morada, hermanos amados, en donde solamente, hermanos amados, iba a tener el costo de armarla y desarmarla. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque vemos claramente, hermanos, que la palabra tabernáculo, un término bíblico, es utilizado para referirse a una residencia, habitación o tienda de campaña. Amén. En la Biblia se usa principalmente para referirse al lugar donde la presencia de Dios reposaba y se manifestaba. Ustedes ven claramente, hermano, que Dios, la misericordia de Dios no ha sido tan grande para todos nosotros, que cuando saca a Israel de Egipto, ¿qué fue lo que les acompañaba durante el día? Durante el día era una columna de nubes, ¿verdad? Durante el día dice que le acompañaba una columna de nubes, y en la noche, ¿qué les acompañaba? Una columna de fuego. En el día la nube los cubría del sol y en la noche el fuego los cubría del frío en el desierto. Pero Dios no estaba conforme con eso, hermano. Dios quería totalmente morar en medio de su pueblo.
y le revela a Moisés, hermanos amados, esta morada o este santuario llamado tabernáculo, en donde hemos leído nosotros que dice que y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ti, de ellos. Si usted analiza aquí en este término, hermanos amados, se dará cuenta que Dios quiere estar en medio de su pueblo. La pregunta es para usted y para mí: ¿a dónde habita Cristo en usted y en mí? ¿A dónde habita? En el centro de nuestro cuerpo, que es nuestro corazón. Amén. ¿Sabe usted que el corazón se encuentra casi en el centro del cuerpo suyo? Y allí es donde habita ¿quién, hermano? Jesucristo. Y Dios siempre ha querido eso, hermano, morar junto con su pueblo. Que su pueblo reconozca de que la misericordia de Él, hermano, siempre va a estar para querernos, hermano, siempre bendecir. Amén. Entonces, hermanos, le dice: y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le dijo: así como yo te lo dé, así como yo te lo muestre, las medidas, amén, así lo van a hacer. Porque Dios es un Dios, ¿cómo, hermano? Perfecto. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios perfecto? Entonces, hermanos amados, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque Dios, hermanos amados, siempre ha querido reposar con el hombre. Dice la Biblia: y entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, oigan, hermano, qué tremendo cuando Dios quiere hablar con alguien y el hombre le da la espalda a Dios, amén. Mientras que Moisés y Josué, en la presencia de Dios, recibiendo, hermanos amados, el diseño del tabernáculo, allá abajo había un pueblo rebelde pidiéndole a Aarón, amados hermanos, de que les hiciera un ídolo, un muñeco. ¿Sí o no? Y al Señor le indigna tanto, hermanos amados, que al ver que Él muestra tanto la misericordia con la humanidad, y la humanidad, en vez de quererlo buscar, mejor, hermanos, se alejan más de Él. Amén. Hermanos, nos damos cuenta a la luz de la Biblia que el pecado que aleja más al ser humano de Dios es la idolatría. Amén. La idolatría es un pecado el cual aleja, hermanos, a Dios del ser humano. Y dice el entonces dijo Jehová a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, ya no le dijo mi pueblo, sino que tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, ya no dijo al Señor que saqué de la tierra de Egipto, sino que sacaste. Amén. Y le dice bien, del que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Así está la iglesia en estos tiempos también, hermanos. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, está corrompida. ¿Está conmigo, iglesia? Démosle la gloria al Dios de los cielos, hermanos. Los cristianos que aún todavía queremos estar en la senda antigua, porque son pocos ya, iglesia amada de Dios, los evangélicos que quieren estar en la senda antigua. Porque si usted se da cuenta, la iglesia estamos en esta misma condición como Israel también estaba en ese tiempo. Amén, iglesia. Porque no se puede aplicar a Israel si no se aplica a la iglesia. Porque Israel, hermano, el pueblo terrenal de Dios, la iglesia, el pueblo espiritual del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Hermanos amados, cuando se lee y se ve el tabernáculo, nos damos cuenta claramente, hermanos amados, que el paganismo que se está metiendo a la iglesia evangélica de estos tiempos, hermanos amados, o el modernismo que está hermanos amados, atareando a la iglesia de estos tiempos, hermanos, nos podemos dar cuenta de que Dios nunca ha estado de acuerdo con eso. Amén. Y lo podemos ver, hermanos amados, a través de la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos claramente, hermanos, de que le dice, miren, dice, yo les dice, miren, se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de provisión y lo han adorado, y le han ofrecido, oiga, sacrificios, y ha dicho Israel, estos son tus dioses
que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura ¿qué? Cerviz. En otras palabras, hermano, mientras que Dios quería morar con el hombre se estaba alejando de la presencia de Dios. Mientras que Dios había mostrado su misericordia, sacándolo de Egipto, el hombre, hermano, siempre queriéndose volver al mundo. ¿Estamos así en la iglesia, sí o no? Mire, hoy no está fácil, hermano. Cuando nos damos cuenta, hermanos amados, cómo hermanos, en estos tiempos, pastores y líderes, hermanos amados, están en contra de la santidad de Dios, en contra de que el pueblo de Dios se santifique, en contra de que el pueblo de Dios, hermano, se guarde para Dios. ¿Sí o no? Se está viendo eso, hermanos. Y vemos claramente, hermanos amados, de que Dios, hermanos, siempre ha querido que su pueblo, hermanos amados, se santifique como Él es santo también. Amén, iglesia del Señor. Entonces, hermanos amados, cuando Dios vio a Israel, como le dijo que era duro de cerviz, y usted sabe cuál es la cerviz, ¿verdad? La cerviz es este voladito que sostiene todo aquí, la columna del corazón. Así, hermanos amados, está en estos tiempos también el pueblo del Señor. ¿Cómo estamos? Duros de cerviz. ¿Por qué estamos duros de cerviz, iglesia amada? Y cuando hablo de esto, estoy hablando de toda la iglesia en general. Amén. ¿Por qué? Porque estamos más creyéndole a la palabra de los hombres que a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Mire, hoy, mire, si usted ve a los que predicamos la palabra de Dios como está escrita, a eso la gente les caemos mal. Pero si un hombre predica lo que no está escrito, hermanos amados, y solo habla, hermanos amados, a lo que se le viene a la mente, a eso la gente le gusta, a eso la gente lo sigue. Amén, iglesia del Señor. ¿Se ve eso, sí o no? Hermanos, son pocas las iglesias evangélicas en estos tiempos que verdaderamente queremos oír la voz de Dios a través de su bendita y santa palabra. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? Amén. Entonces, hermanos amados, póngase a creer que ahora, hermanos, la iglesia está en la misma condición de Israel. Porque ahora los ídolos ya no son aquellos muñecos que levantamos de oro en el desierto de Israel, de la iglesia, sino que hoy son los predicadores, los profetas. Amén, iglesia. ¿Sí van a decir? La gente está idolatrando a los predicadores de estos tiempos, hermano. Están haciendo ídolos de ellos. Y hermano, están idolatrando a los profetas de las iglesias también. Amén. Y cuando hablo de profeta, no me estoy refiriendo, hermano, solo al que profetiza, sino, hermanos amados, a la mayoría de predicadores, hermanos, que le dicen: Dios te va a bendecir. Amén. ¿Sí o no? Dios te va a dar casa. Amén. Pero cuando se le comienza a sacar el pecado a la luz, allí no, eso no es de Dios. ¿Sí o no es cierto, hermano? Así estamos en estos tiempos, hermano. Se están haciendo ídolos. Y Dios detesta la idolatría delante de Dios. La idolatría, hermanos amados, es un pecado de los más graves, como la incredulidad también. Amén. Hermanos amados, nosotros tenemos que aprender de Dios, de que si Dios ha hecho una morada de nosotros, hermanos amados, que esta morada trate de estar quizás no perfecto, pero sí limpia un poco delante de la presencia de Dios. Amén. Porque para eso hemos sido llamados usted y yo. ¿Están conmigo en ese mal de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Israel, hermanos amados, se había levantado un ídolo. Y esas fueron las palabras que, hermanos amados, aquel hombre que apedrearon en Hechos capítulo 7, llamado, hermanos amados, Esteban, les recordó a los judíos que estaban, hermanos amados, a los que querían matar a él. Amén. Donde le dice: entonces hicieron un becerro, le dice, entonces
hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. En Hechos capítulo 7, en el verso 41 está eso, hermano, en donde Esteban le recalca eso, hermanos. Y le voy a decir algo muy importante. ¿Le estaba predicando Esteban a pueblo que conocía a Dios o a pueblo que no conocía a Dios? A pueblo que conocía a Dios, conocían la Torá, conocían la Biblia, en otras palabras, amén, hermanos. Y le dice esto, mire, en el 7:50-51 le dice Esteban: no hizo mi mano todas estas cosas, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, amén. En otras palabras, que así como el pueblo, hermanos amados, resistió a Dios levantando un ídolo en el desierto, así también, hermanos, a Esteban en aquel tiempo lo resistieron, amén, porque él les estaba hablando lo que era la palabra de Dios. ¿Está conmigo, iglesia, hermanos? Entonces, hermanos amados, mientras Dios le daba la revelación del tabernáculo a Moisés, Israel, el pueblo recién libertado por Dios, se encontraba al pie del monte Sinaí fabricando ¿qué? Un becerro de oro. Qué tremendo, hermanos, para adorarlo. Si Dios se conocía la dureza del corazón de este pueblo, Dios ya sabía que Israel lo iba a traicionar. Amén. ¿Sabía el Señor, sí o no? Acuérdense que hay un atributo de Dios, que Él es omnisciente. Y la omnisciencia de Dios, ¿en qué se basa? En que Dios todo lo sabe. Amén. Él ya sabía, hermano. La pregunta es, hermano, ¿creen que Dios ya sabía que su iglesia en estos tiempos se iba a ser pagana? ¿Se iba a ser mundana? Ya lo sabía el Señor. Lo que hay que entre medio de todos esos, estamos también lo que dice la palabra de Dios, hermanos amados, que ¿cómo que dice la palabra de Dios? Que está el trigo y está la cizaña. Amén. Pero el trigo, hermanos amados, es el que queremos verdaderamente, hermanos amados, estar en la presencia de Dios, y queremos apartarnos del todo lo malo. Amén. ¿Cuántos queremos ser trigo en esta tarde, iglesia amada de Dios? Entonces, hermanos amados, por eso es que Dios, hermanos, quiso siempre elegir un lugar en donde estar con nosotros. Y dice, hermanos amados, miren, ¿por qué prosiguió dándole a Moisés el diseño de un lugar para habitar en medio de la gente que todo el tiempo se estaba desviando? Amén, iglesia. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Amén, iglesia. Que aunque seamos imperfectos, todo y cuando, hermanos amados, no levantemos ídolos, hay que ir a Dios cuando cometamos errores delante de Él. ¿Cuántos creen que tenemos que ir a Dios? Juan dice claramente que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén, iglesia. Entonces dice la Biblia, miren, él sabía que Israel, lejos de ser grande y obediente, debía cambiar sus caminos. Por eso se acercó a ellos. Hay personas que se marginan a sí mismos de las cosas de Dios, porque piensan que no dan la talla de lo que el Señor requiere. Pero al estudiar el tabernáculo, la revelación del lugar que le dio el Señor a Moisés en el monte Sinaí, hermanos amados, la morada, el santuario, encontramos que hay esperanza para aquellos de nosotros que tenemos deficiencias y debilidades. Amén. Si nosotros miramos nuestra debilidad, nuestra condición, no somos indignos delante de Dios de estar aquí. Y por eso nos damos cuenta, hermanos amados, claramente, hermanos, que las debilidades, hermanos amados, hay que llevarlas a Dios todos los días. Amén. Porque Dios, hermanos, a pesar de que Israel era rebelde, Dios seguía dándole la revelación a Moisés. No le dijo, aunque ya no le dijo que era el pueblo que lo había sacado de Egipto, aunque ya no le dijo, mi
pueblo, pero en el corazón de Dios estaba claramente, hermanos, el propósito de estar cerca siempre de Israel. Dios quiere estar cerca de su iglesia, de su pueblo, amén. Pero como Dios quiere que, hermanos, vamos a estar cerca de su pueblo, que nosotros le demos, hermanos, claramente cavidad al Espíritu Santo de Dios, amén. Y que podamos nosotros, hermanos, darle entrada, cavidad al Espíritu Santo para que Él pueda cambiar lo que a nosotros nos hace falta que cambiemos. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo no puede ser? Amén. Hay personas, dicen, que se imaginan. Al estudiar el tema del tabernáculo encontramos que Dios lo proveyó, no porque el pueblo fuera muy santo. Amén. Cristo vino a la tierra, no porque este hermano sea perfecto. Amén. No porque el ser humano cumpliera la ley. Nadie podía cumplir la ley. Amén, iglesia. Dios proveyó el tabernáculo a pesar, hermanos amados, de la condición pecaminosa de los judíos o de los de Israel. Amén. Así también Dios proveyó a Jesucristo. No importando y no viendo la condición suya y la condición mía, amén, ni la condición del ser humano, sino que Dios proveyó a su Hijo por amor, porque Dios sabía claramente, hermanos amados, que el hombre por sí solo no se puede salvar y necesitaba a alguien que viniera a morir en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Cómo se llama Él? Jesucristo. Amén. ¿Por qué, hermanos, el Padre envió a Jesús? Por eso. Amén. Sabía el Señor que Israel no era digno de ese tabernáculo, hermanos amados, o de esa morada, de ese santuario. Pero el Señor sabía claramente también, hermanos amados, que Él no podía despreciar su creación. Él no podía despreciar al ser humano, hermanos amados, que toda la vida es terco. ¿Sí o no que somos tercos a veces, hermanos? ¿O hay alguno aquí que no sea terco? ¿Sabe qué significa la palabra terco? La palabra terco no es una mala palabra, sino que la palabra terco es que a veces queremos hacer lo bueno y no lo hacemos porque a veces no. O sea, no es porque no queramos hacerlo, sino porque nuestra naturaleza pecaminosa los induce más a lo malo que a lo bueno. Amén. Entonces, hermano, el ser humano, por eso es que Dios siempre, hermanos, ha querido estar cerca de Él. Amén. Dice, no porque el pueblo fuera muy santo, sino porque necesitaba ser santo. Amén. No porque ellos fueran personas con una vida recta, sino por la necesidad que tenían de llevar una vida recta. Amén. En Él encontramos revelada una meta gloriosa, pero también hallamos los pasos y los medios para llegar a esa meta. Amén. Ahora nos podemos dar cuenta, hermanos amados, que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios sigue teniendo amor por usted y por mí. ¿Cuántos creen que Dios sigue teniendo amor por nosotros, iglesia del Señor? Hermanos amados, qué amor tan grande es de Dios cuando nos damos cuenta de que a pesar de nuestras debilidades, de que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios sigue mostrando su infinito amor para con nosotros. Amén. El único que estaba cerca de Moisés, cuando estaba recibiendo la revelación, ¿quién se acuerda quién era? Josué. Que Josué no se llamaba Josué, hermanos. ¿Quién sabe cómo se llamaba Josué antes de llamarse Josué? ¿Sabe cómo se llamaba? Antes de que Josué se llamara Josué, él se llamaba Oseas. Y Oseas, hermanos amados, significa salvación. Pero como Dios tenía un propósito con Josué, le cambió el nombre, hermanos amados. Y ya no dijo, si le dejo el nombre de Oseas, dijo el Señor, este bárbaro cuando vaya a conquistar todas las tierras prometidas que yo le voy a dar, se va a vanagloriar, se va a enaltecer. Y va a decir, no, si es que todo lo hemos tenido por mi nombre, así. Pero el Señor le dijo a Moisés, cambiarle el nombre porque yo tengo un propósito con Josué. Amén.
Y ya no se va a llamar Oseas, sino que este se va a llamar Josué. Amén. Hermano. Y dice la Biblia, bien, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué bonito, hermanos. Dios hablando con el siervo Moisés. Y dice que, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33:11. Cuando ellos se acercaban al tabernáculo con la actitud correcta de corazón, algo sucedía en su vida. Josué fue uno de los que entró a la tierra prometida, porque el Señor encontró en él un espíritu diferente. Amén. ¿Cuál fue la razón? El Espíritu Santo testifica, dice, que él no se apartaba del tabernáculo, el texto que acabamos de leer. ¿Cómo pasaba Josué? El joven Josué pasaba siempre a la par del siervo que buscaba la presencia de Dios. ¿Usted cree que Josué, cuando vio a Moisés que venía lleno de la gloria de Dios, de recibir la revelación del tabernáculo, hermanos y hermanas, cree usted que Josué también no alcanzó esa gloria? Eso es complicando en la iglesia. Si hay una persona llena del Espíritu Santo dentro de la iglesia cristiana, pero que sea llena del Espíritu Santo y que se guarde para Dios, la presencia de Dios llena a los demás. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque acuérdense, hermanos amados, que la presencia de Dios es la que es contagiosa, ya vemos de cielo. Amén. Contagia la presencia de Dios a otras personas. Y por eso, hermanos, vemos que Josué siempre a la par de Moisés, siempre a la par de Moisés. Amén, iglesia de Dios. Porque él quería verdaderamente, hermanos, siempre ver la gloria de Dios. Ponga acá que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y él siempre se. Amén. ¿Cuál fue la razón? El Espíritu Santo testifica que él no se apartaba del tabernáculo donde el gran Dios de Israel se manifestaba. Todos tenían la misma oportunidad de acercarse al tabernáculo, ya que este fue colocado en el centro del campamento. Nadie podía decir que no tenía oportunidad de obtener la respuesta para su condición. Amén. Nadie. ¿Por qué? Porque en ese lugar, todo el que entraba a ese lugar santísimo o a ese santuario de Dios, hermanos, salía diferente de allí. ¿Qué es lo que ha hecho el Evangelio en usted y en mí, hermanos amados? Nos ha cambiado. ¿Cuántos creen que nos ha cambiado el Evangelio? A veces a los cristianos nos da pena decir que el Evangelio nos ha cambiado. Pero le voy a decir algo muy importante. El Evangelio los ha cambiado. ¿A cuánto los ha cambiado el Evangelio? No mire su condición, ni yo voy a ver mi condición, sino que veamos la clase de personas que éramos antes de venir a los pies de Cristo. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque en aquel tiempo era una tienda de campaña, en donde Israel entraba a ofrecer sacrificio, y después de ofrecer sacrificio salían diferentes. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora nosotros, hermanos amados, venimos a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, hermanos amados, y salimos diferentes delante de Dios de los cielos y de la tierra. Amén. Amén. Porque Dios cambia al ser humano. Es cierto, hermanos, que vemos nuestras debilidades, vemos nuestra forma de ser a veces, pero, hermanos, ya no somos la gente malvada que éramos más antes. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque le voy a decir algo. Con la naturaleza pecaminosa que teníamos antes, hermanos amados, éramos como borrachos, maldicientes, huelepecas, estafadores, amén, matadores. ¿Sí o no? No matábamos con armas, matábamos más, quizás, hermanos amados, con otras cosas. Amén. ¿Qué éramos, hermanos? Éramos también, hermanos, como sinceros. ¿Cuántos éramos así, hermanos?
Ahora, hermano, le voy a decir esto. En las iglesias siempre hay problemas. Pero con la sabiduría que hemos recibido, porque ya la mente suya y la mente mía ya no mora aquel demonio que teníamos antes, sino que ahora dice la Biblia que tenemos la mente de qué, hermano, de Cristo. Ahora eso nos ayuda ¿a qué? A pensar, a recapacitar, que ya no tenemos que ser como éramos antes, cuando andábamos en el mundo. Ahora en Cristo Jesús somos diferentes. Amén. ¿Cuántos somos diferentes en Cristo Jesús? Hermano, por ejemplo, yo le digo de corazón, hermanos, puedo ver un montón de cristianos imperfectos en las iglesias evangélicas, pero sé que ya no son el mismo que eran antes. Eso sí. O dígame aquí, por ejemplo, hermanos amados, las hermanas, sin conocer a Cristo, no les importaba traicionar a su esposo. Los hermanos varones, sin conocer a Cristo, no les importaba traicionar a su esposa. Ahora que hemos conocido a Cristo, ya no lo hacemos, o ya no lo hacen tampoco. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando uno viene a la presencia de Dios, cambia. Igual Israel, cuando entraban al tabernáculo, hermanos amados, probaban la gloria de Dios. El poder del Señor Dios Todopoderoso lo probaban. Amén. ¿Cuántos probamos el poder de Dios cuando venimos a la iglesia a darle gloria al Señor? Amén. Entonces, hermanos, por eso es, hermanos amados, de que quien llegó a ser cambiado en la presencia de Dios, el tabernáculo fue parte de la respuesta que Dios dio a Israel para superar su condición pecaminosa. Amén. Israel necesitaba un lugar, o necesitaba un Dios para adorarlo. Dios se reveló a ellos a través del tabernáculo, hermanos amados, para morar con ellos. Le doy la gloria a Dios de los cielos, iglesia. ¿Cuánto la gloria le doy a Dios de los cielos? Porque Él siempre mora con aquellos que han caminado en su corazón. ¿Ven? Ahora vamos a esto, hermanos. El santuario, hermanos amados, o el tabernáculo, es un lugar de santidad. Amén. ¿Cuántos creen que el tabernáculo es un lugar de santidad? ¿Por qué se le llama un lugar de santidad? Porque la palabra de Dios, hermanos amados, nos enseña claramente, hermanos, de que es un lugar en donde mora Dios. Por ejemplo, aquí en la iglesia, hermano, hay un salmo en donde el salmista expresa verdaderamente, hermanos amados, la bendición que hay de habitar juntos en la presencia de Dios, y es el Salmo 133. ¿Por qué? Porque dice, porque donde dice, ¿verdad? Donde dice, ¿cómo comienza el Salmo? Se mide la mente. ¿Cómo dice? Mirad, con signo de admiración, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Cómo dice que es como un buen óleo? Y comienza a ser, hermanos, el Salmo, una narración tan hermosa, en donde nos damos cuenta, hermanos amados, de que donde hay dos o tres congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Amén, iglesia del Señor. Entonces, hermanos, Dios mora en donde está su pueblo. Dios mora en donde hay gente, hermanos amados, que se niegan a hacer lo malo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios mora donde hay gente que está dispuesto a hacer lo malo ya? A veces yo le digo al Señor Dios Todopoderoso que los que no hemos nacido para condenación somos los que nos esforzamos todos los días a buscar la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque nosotros hemos creído y conocido verdaderamente de que sin Cristo no somos nada. Y eso lo dijo Jesús, hermano. Fuera de mí, nada sois. Amén. Entonces, hermano, vemos que el tabernáculo o el santuario de Dios que Moisés recibió es un lugar de santidad. Ezequiel dice, hermanos amados, estarán en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos, oiga esto, hermano, por Dios
por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. Amén. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Quién santifica a la iglesia en estos tiempos? ¿Cree que usted y yo nos podemos santificar nosotros solos, hermanos y hermanas? ¿Quién es el que nos santifica? Jesús dijo unas palabras cuando Pedro le dijo estas palabras a Pedro cuando le estaba lavando los pies. Le dijo: Señor, yo no me conformo que solo me lavé los pies, yo quiero que me eches agua en toda la cabeza y el cuerpo de posible bautizarme. ¿Y qué le dijo el Señor? No, le dijo: solo los pies suficientes. Amén. Y le dijo lo demás: ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Quién es el que limpia al cristiano? ¿Quién es el que nos limpia a nosotros de la maldad? ¿Quién es el que nos limpia, hermanos amados, de lo malo que hacemos? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Por medio de qué? Por medio de su bendita y santa palabra. Hermanos, yo creo que vale la pena estar en los brazos de Jesús. ¿Cuánto creen que vale la pena, hermanos amados? Porque el santuario es un lugar de santidad. La iglesia es un lugar en donde Dios habita. Amén. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de las cuatro paredes de este templo, sino que estoy hablando de nosotros mismos. Aunque este lugar es un lugar sagrado donde nos reunimos los santos de Dios para venir a oír la palabra de Dios, para venir a alabar el nombre de Dios. Amén. Es un lugar sagrado también. Pero ¿qué se tiene que mantener más consagrado a Dios? Es usted y yo personalmente. Amén, iglesia María, ¿me están entendiendo? Entonces, ¿por qué Dios dijo estas palabras? El salmista dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Amén. ¿Quién? Nadie. Somos dignos, hermano. Nadie, hermano. Es que si miramos la condición de nosotros, nos damos cuenta que ni un hermano somos dignos delante de Dios. Pero el Señor vino para que podamos estar en la presencia de Él. Amén. Y por eso viene el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Amén. ¿Está conmigo, iglesia, hermano? ¿Sabe usted que cuando se viene a los pies de Cristo se hace un juramento de servirle a Él? ¿Sí o no? Por eso es que el apóstol Pablo le dice, no me acuerdo a qué iglesia que dice es, que el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea maldito. ¿Sí o no que sí? ¿Se va que sí? ¿Ya lo han leído ustedes el texto? Anatema, pues, la misma palabra. Dice que el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Y usted sabe que la palabra anatema significa maldito. Hermano, que a veces le digo así, le voy a decir esto. Al ponerse a pensar en eso, nos damos cuenta, hermanos amados, que hay gente que el evangelio lo ve como una religión cualquiera. Y no les importa, hermano. Bueno, dicen, si me voy del evangelio después me reconcilio. Hermano, yo le voy a decir esto. Yo sé que el evangelio es una lucha constante para los cristianos, para los hijos de Dios, hijas de Dios. Amén. Es una lucha, hermanos amados, en la cual con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe. Algo así dice el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas capítulo 2, del verso 20. Hermano, yo desde que entré al evangelio le voy a decir esto, y quiero decir esto. Desde que yo entré al evangelio, una vez yo le dije al Señor Dios Todopoderoso: revelame, Señor, el verdadero camino. Y yo le digo, y le digo de corazón, hermanos, que el Señor se me reveló a través de una persona, hermanos, que la gente la tiene de menos, hermano, hasta estos tiempos. Porque es una señora, hermano, es una anciana, y es una señora mayor. Pero eso la señora en ese tiempo era tan pecaminosa, hermano. No le puede mencionar un nombre. Pero por aquí
aquí vive, aquí cerca, allá por Amayo. Amén. Y mire, hermano, y yo le decía al Señor, Señor, ¿serán los testigos de Jehová? ¿Tendrán los testigos de Jehová la verdad? ¿Tendrán los católicos la verdad? Señor, ¿tendrán los mormones la verdad? Señor, ¿tendrán los de la luz del mundo la verdad? Y de último, Señor, ¿tendrán los evangélicos la verdad? Y ahí se me reveló el Señor, hermano, que es en el Evangelio donde está la verdad. Yo viví en una iglesia católica, hermano, adorando ídolos. Y cuando vi que esa mujer se paró y me dijo, hijo del diablo idólatra, arrepentite, me dijo, que si no te toca el infierno. Sí me dijo, hermano. Y mira, hermano, cuando yo vi eso, y yo que esta señora, muy alentada que es, y mira, hermano, y yo que le presto caída de rodillas, hermano, al mensaje que me dio. Caí de rodillas ante el altar y comencé, hermano, a conversar. Y me dijo así estas palabras, después me dijo, que no saber, me dijo que el Evangelio es el verdadero camino para llegar a mí, profetizando, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque nos damos cuenta, hermanos amados. Entonces yo dije, entonces el Evangelio no es cualquier religión. Y no quería entrar al Evangelio, le voy a decir por qué. Porque yo veía a evangélicos sin vergüenzas, hermano. Yo veía a un gallo que llegaba allá, hermano, de la vecina, a acostarse con ella, hermano. Y ya no había salido igual como usted y como yo, hermano, de manga larga y predicando. Y cuando predicaba, hermano, mire, grandes mensajes de santidad les echaba. De verdad. Eso yo, mis ojos lo vieron. Y no solo mis ojos, también los ojos de toda mi familia. Como en estos tiempos hay bastante así también. ¿Cuánto le va la gloria de Dios a los que lo estamos gozando para entrar al reino de los cielos? Amén, ese María. Mire, hermano, desde entonces Dios me metió convicción en mi mente y en mi corazón de que el Evangelio no es religión. Que el Evangelio hay perdón de pecado y ahí está el Salvador también de la humanidad. Aunque la gente los critica porque dicen, ¿por qué tantas iglesias por todos lados? Dice la gente, ¿ven? Iglesia allá por la Granja, iglesia allá por la Colonia Bebé, iglesia allá en Quitasol, iglesia en Colima, iglesia que en el Cerro del Coyolito por la cancha, ¿ven? Lo importante, hermanos amados, nos damos cuenta de que el Evangelio es uno solo. Amén. Por eso mucha gente dice, yo no voy a ninguna iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas dicen, no, me sé un montón y ellos son unidos. Esto hay que preguntárselo a Dios porque Dios lo ha dejado así. Pero lo que sabemos que el Evangelio es el único camino, verdad y vida que lleva a la salvación, eso sí es cierto. Amén. Porque, hermanos amados, los judíos sabían claramente que solo existe un Dios en los cielos y en la tierra y que ese Dios quería estar cerca de ellos. Amén. ¿A través de qué? A través del santuario que Él le reveló a Moisés. Amén. Por eso dice el salmista, dice estas palabras, hermano, un salmista que ese se pasaba quejando igual que los evangélicos de estos tiempos, como usted y como yo, papá. Amén. ¿Por qué hablan los impíos? Porque el impío es la gran buena troca. Amén. ¿Por qué hablan? Porque el impío tiene buena casa y la mía ya se está cayendo. ¿Sí o no? Porque el impío tiene una buena familia. Así nos pasa a veces a los cristianos. ¿Por qué los impíos se ven que no se enferman? Si hay piedras mujeres que andan con dos mujeres, una cada labia flechada, una cada brazo y todo eso, y con billetes en la bolsa, y anda más sano que los evangélicos, ¿no? Así nos pasa a muchos cristianos en estos tiempos. ¿Sabe qué puede ser?
que vio que el santuario de Dios como es un lugar de santidad, él claramente dijo, bueno, ¿cómo es que yo estoy cantando a un Dios tan bueno? ¿Cómo es que yo estoy predicando a un Dios tan bueno y no veo la milla? ¿Me están entendiendo, iglesia, amada Dios? ¿Cómo es que yo voy a la iglesia, no me quedo a los ayunos, no me quedo a los cultos, no me quedo a la vigilia, y ahí me esfuerzo y solo con dolor de pies paso para caminar? Amén. Pero ¿sabe a veces por qué actuamos así? Porque a veces no hemos entrado a donde Dios quiere que entremos. A veces no hemos, hermano, visto lo que Dios quiere que veamos. Y este salmista dice la Biblia que cuando entró al santuario, al lugar santísimo, al lugar en donde está la santidad de Dios, ¿cuántos le damos gloria a ese Dios santo y puro, bendito por los siglos de los siglos? ¿Amén? Dice que entró, ¿amén? Hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿En dónde está eso? En el Salmo 73, el verso 17 al 18. Ese fue Asaf. Él era un cantautor. Hermanos, porque el santuario de Dios es un lugar de santidad. Y donde Dios habita, ahí está la bendición de Él. Amén. El santuario de Dios, hermano, también es un lugar de gloria y de poder. Amén. ¿Cuánto creen que es un lugar de gloria y de poder? Porque el salmista dice, una cosa he demandado al Señor y esta voy a buscar, que esté yo todos los días en la casa del Señor. Y él dice, para contemplar la hermosura de Dios. Amén. ¿Por qué dice eso el salmista? Porque él había probado verdaderamente, hermanos amados, que en el santuario de Dios, ahí se mueve el poder de Dios y la gloria de Dios se manifiesta. Amén, iglesia. ¿Cuánto queremos que Dios se manifieste y se glorifique en nuestra vida? Él sabía claramente, hermanos amados, que el santuario, el lugar, yo sé que en estos tiempos, hermanos, son casas de oración, en donde nos reunimos para venir a alabar al Señor. Pero también usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, que donde sea que vayamos, allí va la presencia de Dios con usted y conmigo. ¿Sí o no? ¿Somos templo y morada del Espíritu Santo, sí o no? Por la fe en Jesucristo. ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Como que los corintios, ¿verdad?, no querían aceptar que eran templo de Dios, y el apóstol dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en qué? En vosotros? Amén, iglesia, a Dios. ¿Por qué? Es un lugar de gloria y de poder. ¿Por qué creen que Jesús dijo, en donde hayan 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, no en el nombre de María, no en el nombre de San Antonio del Monte, el Dios de los marihuaneros, amén, no en el nombre de San José, no en el nombre de San Pedro, ni en el nombre de San Juan, ni en el nombre de Santiago, sino que dijo en mi nombre de Jesucristo? Amén, iglesia, amada Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo él después de eso? Que allí iba a estar él. Por eso, hermanos, somos de las iglesias evangélicas. No nos preocupemos, que si 2 o 3 vienen dispuestos a alabar al Señor, con eso lo alabamos. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Bendito sea Jesús, hermanos. Hermanos, entonces el santuario de Dios es un lugar de gloria y de poder. Pero también el santuario de Dios es un lugar de sacrificio. Amén. Si yo les hago una pregunta y usted me la contesta con sinceridad, ¿hay veces que venimos al culto a la fuerza? ¿Sí o no? ¿Venimos? Y usted puede decir, ¿usted, hermano Nelson? También. A veces sí. Tengo que congregarme.
Tengo que buscar a Dios. Ahora le voy a hacer otra. Lo que lo ponemos aquí con las rodillas. Yo creo, hermano, que las cosas de Dios es lo que más cuesta hacer. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo digo esto, ¿en qué se convierte eso? En un sacrificio. ¿Sí o no? Que el que yo no quiera, yo voy. Mire, papá, hay que decirle con Dios. Voy a dar la fuerza, pero allá usted se me quiere bendecir con su presencia. Ahora, ¿por qué este sacrificio venir al santuario de Dios? Porque hay gente que tiene lucha con la carne, con el mundo, y más con el enemigo más terrible llamado Satanás, el diablo. Y él es el que se opone para que el ser humano, hermanos amados, no busque la presencia de Dios. Entonces se vuelve un sacrificio y se vuelve una lucha continua. El santuario, lejos de manifestar una vida descuidada e irresponsable, es un lugar de sacrificio. Algunos cristianos quieren hacer de las suyas con las excusas de ser hijos del rey. Amén. Sin embargo, los israelitas entendían lo que era llevar víctimas al altar. Amén. En otras palabras, los cristianos de estos tiempos no queremos sacrificarnos por nuestra salvación. Es que, mire, hermano, es que mi esposo no me quiere seguir. Hermano, la salvación es personal. Hermano, mi esposa no me quiere seguir. La salvación es personal. Y hay que sacrificarse. Si usted y yo queremos ir al cielo, hay que echarle ganas, porque esos son los que van a ser recompensados en aquel día cuando Cristo venga. ¿Cuándo queremos ser recompensados en el día que Cristo venga? ¿Amén? Hermano, los judíos sabían que era llevar víctimas al altar o sacrificar algo. Amén. Porque en el santuario de Dios es un lugar de sacrificio. Y hay que venir a morir a nosotros mismos cada día. Amén. Por eso digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Niéguese a la comodidad, niéguese a las tortillas que dejan ya tiradas en el comal, niéguese a los frijoles. Amén. Deje un rato esas cosas que después de venir la bendición va a ir a hacer lo que va a hacer. Porque es un lugar de sacrificio. Yo sé que hay personas que para venir a la iglesia tal vez los esposos les dicen un montón de cosas antes de venirse. ¿Verdad? O los esposos también, cuando las esposas antes de venir al culto les dicen: ¿y para qué vas a venir? ¿Y para qué no estamos en la iglesia? ¿Y por qué no te quedas aquí conmigo? Pues es como ellos entendían que usted iba en boda. Amén. ¿Por qué? Pero la persona que sacrifica por amor a Dios dice: yo me voy con todo. Yo voy a ir a la iglesia porque Dios ha sido bueno conmigo este día. Amén. Y eso se llama sacrificio, porque al llegar sabe que la va a agarrar a puro con vasos, a ver cómo, pero no importa. Valió la pena sacrificarse. Fíjense que les voy a decir esto. Cuando una persona está dispuesta, sea hembra o varón, a servir a Dios, Dios no lo deja perder jamás. Amén. Y por eso, miren, hermanos, dice: mire, al altar en casa del Señor. Y Dios quiere que nosotros también lo comprendamos. Si no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, amén, vida, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos esperar que el Señor cambie nuestro ser interior? Amén. Si no nos sacrificamos para leer la Biblia, que es la palabra con la cual Dios nos habla, amén. Si no nos sacrificamos por hacer los ayunos para que Dios nos ayude cada día a caminar en este camino, si no nos sacrificamos, hermanos, por venir a la iglesia, hermanos amados, ¿cómo podemos esperar que el Señor cambie nuestro ser interior? Y cuando habla de nuestro ser interior, está hablando de nuestro corazón.
Una persona que no está dispuesta a sacrificarse por Cristo no puede decir que Cristo está en ella o en él. Amén. ¿Por qué, hermanos? Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová, nuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y al día siguiente 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. David, hermanos amados, Salomón, sabían que era llevar víctimas al altar, sabían que era sacrificarse por amor a Dios. Amén. Hermanos amados, porque Dios no se complace, dice la Biblia, tanto en los holocaustos y víctimas que quizás nosotros damos, como que sino en la obediencia. Amén. En que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Eso le dijo, hermano Samuel, a Saúl cuando Saúl desobedeció a Dios, porque Saúl no estuvo dispuesto a sacrificarse por obedecer a Dios, sino que le obedeció más a la voz del hombre que a la voz de Dios. Así que esta tarde, iglesia amada, que el Señor le bendiga y sigamos adelante. Amén, iglesia amada.